Buenas tardes a todas y todos. Para dar inicio al webinar, le cedo la palabra al ingeniero Fernando Cruz Molina, miembro del Consejo Directivo de AIDIS Argentina. Bueno, muchas gracias, Fede. Un gusto para todos. Gracias por el tiempo y por participar del webinario que está organizando AIDIS. Muchos de los que están conectados conocen a AIDIS y las actividades que llevamos adelante, que generamos. Entonces no me quiero explayar tanto en el asunto. Queremos darles las bienvenidas en representación de la comisión directiva a un tema importante como es la inteligencia artificial, un especialista en la materia como es Matías, y me gusta porque entiendo que nos va a dar una charla para nosotros, que capaz que somos un poco nuevos en la materia, pero muchas organizaciones de nuestro sector están comenzando a aplicar lo que es el concepto de inteligencia artificial, así que creemos desde AIDIS que interesante fomentarlo y dar a conocer, y bueno, por eso el webinario. Solo algunas menciones para los que no están al tanto. Digamos, como parte de los objetivos de la asociación es, digamos, promover el conocimiento y dar a conocer, digamos, todo lo que es relacionado a la ingeniería sanitaria y ciencia del ambiente. Estamos organizando un montón de actividades este año que nos encantaría que nos sigan y que participen de ellas. Más allá de los cursos de capacitación, también estamos trabajando en lo que es el Premio Junior del Agua a desarrollarse en marzo, en todo lo que es la premiación y demás, y en todo lo que es el Congreso Interamericano de Agua, que se va a realizar en mayo, quien acá está el coordinador general del Congreso, Juan Martín Curugián, y también el Congreso Argentino de Medio Ambiente, que también se va a realizar en paralelo con el Congreso Interamericano. Bueno, ya está en línea el programa y va a haber un montón de temas que seguramente son de interés para ustedes y que con gusto los vamos a recibir. Va a ser virtual como el año pasado, así que, bueno, un gusto será contar con ustedes en el evento. No mucho más, quería simplemente en nombre de AIDIS darle las gracias por participar, le agradecimiento a Matías Carlson, especialista en inteligencia artificial, y obviamente felicitaciones a Javier Mijangos, director técnico, y a Federico Pesa, en representación de AIDIS Joven, por la organización del webinario. Siempre promover y hacer estas actividades suman y mucho, así que bueno, espero que les guste, y cualquier consulta, cualquier tema que necesiten a través de Federico, estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Fer. Paso a presentarles al disertante de este webinario, el ingeniero Matías Carlson, ingeniero informático de 39 años, con más de 20 años de experiencia en desarrollo de tecnología e inteligencia artificial, distinguido profesor de la prestigiosa Academia Francesa Le Wagon, de la Universidad Austral y la Universidad Nacional de La Rioja. Como un emprendedor serial, creó empresas de Big Data, desarrollo de software e inteligencia artificial aplicada que operan en todo el mundo. Bienvenido, Matías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fede. Bueno, nada, bienvenidos a todos ustedes a tratar de meternos un poco en el mundo de esta inteligencia artificial, que la verdad que justo hoy le comentaba a Fernando que genera un poco, ¿no?, como de misticismo alrededor, y está bueno ir al llano y entender bien de qué se trata. Sobre todo muchos de los que están acá son colegas ingenieros, pero la verdad que esto es una cosa que se aplica absolutamente en todos lados. Entonces, y es muy simple entender de dónde viene todo esto. Así que, sin más preámbulos, si quieren, les presento, así empezamos a... ¿Ahí ven bien mi pantalla? Perfecto, Mati. Bien, bueno, un detalle antes de empezar. Esto es una charla interactiva, es más, somos poquitos, úsenme para sacarse las dudas que tengan.
Me gustan mucho las disertaciones donde charlamos, donde las dudas que se les van planteando las podamos resolver. Así que eso, no me molesta que me interrumpan y que generemos debate. ¿Está bien? Muy bien, Perfecto. vamos a tener en cuenta, Matías. Perfecto. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, inteligencia artificial. Hay que ver qué se les viene a la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchos que seguramente tienen en mente esto, ¿no? El Terminator, un robot asesino que nos va a matar a todos. Hay otros capaz un poco menos sádicos que se imaginan algo como esto, un Wall-E que está clasificando cositas en la Tierra. No sé si era una película, pero es buenísimo. Pero realmente sí puede hacer todo esto, digamos, la inteligencia artificial, pero realmente, digamos, para poder entender bien de qué se trata la inteligencia artificial, creo que tenemos que remontarnos un poco más a las bases de qué es la inteligencia artificial y abrir el capot y empezar a ver adentro de qué se trata. El concepto de inteligencia artificial es en sí, digamos, conceptualmente tratar de imitar el pensamiento humano. ¿Bien? O sea, eso es lo que tratamos de apuntar. Con esta capacidad que tenemos con nuestro cerebro de resolver problemas, de idear cosas, y no, cosas para las que no necesariamente estamos programados. Muchas veces sí entrenados, pero no programados necesariamente. El ser humano es como un exponente de ese tipo digamos, de cosas que se pueden hacer. Cuando entramos en una rama más acotada de la inteligencia artificial, hablamos de Machine Learning, lo deben haber escuchado por un montón de lugares, Machine Learning, que es básicamente son algoritmos que aprenden a resolver problemas para los que no fueron específicamente programados. O sea, normalmente desde el mundo del software, nosotros programamos algoritmos para que hagan una función específica. Decimos, bueno, si se abre una toma de agua, entonces tenés que hacer tal cosa. Esa es como un poco la forma que tenemos de programar. Con Machine Learning la particularidad que tiene es que nosotros no le damos específicamente la tarea, sino que le enseñamos cosas. Ahora vamos a ver cómo le enseñamos. Y después hay un punto más chiquitito dentro de Machine Learning, que es Deep Learning. También me imagino lo habrán escuchado nombrar. El Deep Learning básicamente es como una parte del Machine Learning donde ustedes van a ver que en Machine Learning yo tengo que aportar una parte, le tengo que aportar una parte al software, y es, desde mi entendimiento, ver cuál es el modelo que mejor representa la realidad para que Machine Learning lo pueda aprender. En Deep Learning yo ya ni siquiera tengo que aportarle eso. Simplemente aprende hasta el modelo que tiene que aplicar. Obviamente, ¿cuál es el truco? Requiere más información. Requiere muchísimos más datos para entrenarse un Deep Learning que un Machine Learning. ¿Está bien? Y es extremadamente más compleja desde su entrenamiento, muchísimas horas y cosas que hay que invertir en un Deep Learning que un Machine Learning. Si quieren, empecemos con Machine Learning, que es lo más básico que hace inteligencia artificial, y les voy a contar 3 cosas para las que es muy buena Machine Learning. Estas son las 3 cosas para las que son muy buenas. Hay un montón de cosas más, ¿eh? O sea, yo estoy sobresimplificando cosas con la idea de que ustedes puedan entender las bases. A partir de que entendemos las bases, ir para arriba es facilísimo. Entonces, 3 cosas que hace muy bien es clasificar, hacer regresiones lineales y hacer clustering. Básicamente, regresiones lineales, ahora les voy a contar un poco de qué se trata. La mayoría de acá debe conocer las regresiones lineales, pero de todas formas, por si hay alguno que no las tiene tan frescas o lo que sea, las voy a explicar de nuevo. Lo que me permite es hacer una predicción. La clasificación es muy parecida, porque incluso yo puedo hacer una regresión lineal para clasificar 2 cosas, y me permite separar universos. Me permite, o sea, la regresión me permite, a partir de determinados datos, poder predecir un dato futuro, aprendiendo. La clasificación me permite, a partir de determinados datos, clasificar en esos datos
digamos, cualquier cosa que yo le doy para clasificar. ¿Y qué diferencia hay entre clasificación y clustering? Básicamente, que en la clasificación yo tengo muy claro cuáles son las categorías que quiero clasificar. Por ejemplo, quiero clasificar perros y gatos. Yo sé cuáles son perros y cuáles son gatos. Ahora, hay veces que yo no tengo tan claro cuáles son las categorías. Por ejemplo, yo quiero hacer grupos de personas que tienen afinidad con películas de Netflix, que ven películas parecidas, o que tienen una afinidad de gusto de películas. Bueno, yo no tengo un nombre para esa categoría. Simplemente los voy agrupando en sectores por similitudes. Esto se llama clustering. La única diferencia es esa. En una yo conozco las etiquetas y en otra no las conozco. Simplemente voy a dejar que se vayan agrupando. Y vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona esto de la regresión lineal. Y cómo puedo predecir algo. Vieron que inteligencia artificial predice cosas. Ahora vamos a ver cómo hace para predecir. Vamos a suponer que yo tengo una agencia inmobiliaria, estoy en un pueblito y me dicen, estaría bueno que para tasar una casa, que encontremos una fórmula que me ayude a predecir a cuánto se va a vender esa casa. Entonces digo, bueno, a ver, voy a agarrar un listado de todas las casas que yo tengo, que vendí en el pasado, y voy a empezar a hacer un gráfico con estas cosas que fui vendiendo. Y se me ocurre que tiene mucho que ver con el tamaño de la casa, ¿no? O sea, debe tener mucho que ver el tamaño de la casa con el precio. Obviamente puede haber otras variables. Si está en el centro o está fuera del centro, si tiene pileta o no tiene pileta. Lo veremos después. Vamos a sobresimplificar el modelo y tengamos en cuenta nada más la cantidad de metros que tiene la casa. Entonces yo agarro, por ejemplo, y empiezo a tomar nota de todas las casas que vendí y digo, bueno, esta casa, por ejemplo, las casas las voy a clasificar por tamaño y precio. O sea, las voy a empezar a poner en un gráfico de tamaño versus precio. Entonces, por ejemplo, digo, esta casita es una casa chiquita de 60 metros cuadrados y se vendió a $45.000. Entonces, ahí ya tengo mi primer puntito de observación. Voy a agarrar otra casa, que es un poquito más grande, tiene 130 metros cuadrados, que se vendió a $80.000. Les hago una salvedad, porque acá hay muchos ingenieros. Por favor, no miren la escala, que la hice completamente a mano, no use regla, no use absolutamente nada, así que no me condenen, ni me quieran quitar el título de ingeniero, fue muy a mano alzada, ¿está bien? Así que, bueno, dicho esa salvedad, seguimos. Esta casa, por ejemplo, es de 130 metros cuadrados, y se vendió $80.000. Entonces acá tengo otro punto de observación. Ahora voy con esta casa que es mucho más grande, 250 metros cuadrados, tengo otro punto de observación. Voy a hacer esto mismo con un montón de casas que tengo. Y empiezo a sacar puntos de observación de estas casas. Entonces, ahora viene mi próximo cliente, después de que yo implementé esto, y me dice, tengo esta casa para vender, esta casita que quedó ahí. ¿A cuál va a ser el precio de esta casa? Entonces digo, bueno, a ver, voy a ir a mi modelo que armé, y digo, esta casa tiene 220 metros cuadrados. ¿Se les ocurre cuánto va a costar? ¿A cuánto se va a vender? Menos que la última. Menos que la última y más que la de 130 por lo pronto, ¿no? Está como en algún lado acá, debería estar. Entonces, es exactamente así es como funciona inteligencia artificial. ¿Qué hace inteligencia artificial? A partir de todos estos datos que tenemos nosotros conocidos, que son los datos anteriores, puedo generar un modelo de predicción. ¿Y cuál va a ser en este caso mi modelo de predicción? Una recta. Fíjense que por eso es una regresión lineal, ¿no? Es una recta de predicción. Esta recta es tal que la distancia sumada de todos los puntos a la recta va a ser la mínima posible. Si yo trazo una recta acá, la distancia con estos puntos va a ser enorme. Entonces, no me va a ser la recta óptima. Si yo me voy para el otro lado, también todos los puntos van a estar alejados. No va a ser la recta óptima. Inteligencia artificial lo que permite hacer es encontrar los coeficientes para trazar esta recta. Tanto la pendiente como en donde corta el eje de las ordenadas. Entonces, con esas dos variables yo ya puedo generar una recta de predicción. Esto es una regresión lineal. Entonces, ahí es muy sencillo poder predecir un valor. Porque digo, bueno, esta casa de 220 metros cuadrados, lo único que tengo que hacer es ir hasta el punto de la recta
y me va a dar una aproximación de $160.000. Obviamente no va a ser $160.000 tal cual. Este modelo tiene un error. El error, de hecho, está dado por todas las distancias que tengo acá de cada uno de los puntos. Tiene un margen de error. Pero, digamos, tengo la sensación de que esta casa no la voy a vender a $40.000, porque sería un error muy grande, $40.000. Me da un muy buen puntapié para poder tener un punto de referencia. Esto es lo que hace inteligencia artificial. Esto es lo que hace muy buena inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que me permite hacer? Perdón, me fui uno. Me permite encontrar esos valores. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, acá trace una recta? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, además de el tamaño de la casa, creo que también puede tener que ver la distancia que está de la plaza central del pueblo? Porque acuérdense que mi inmobiliaria está en un pueblo. ¿Tendrá que ver? Y yo me imagino que sí, ¿no? Una casa al lado de la plaza, capaz que es más cara que una casa que está a 2 kilómetros. Entonces, ahí yo ya tengo dos variables para jugar. Entonces ahí en vez de una recta, ya tengo que trazar un plano. Ese plano va a hacer que tenga una dependencia de las dos variables y según cómo esté, acá olvídense, esto es un ejemplo del plano, ¿no? Las variables no tienen mucho que ver, pero sí me va a dar el precio, digamos, este es mi plano de predicción. Entonces, en función a, por ejemplo, en este caso, qué tantos años tenga la casa o qué distancia tenga de una estación, depende de dónde esté parada en este plano, me va a dar el precio de predicción. Digamos que cuando es una variable, cuando son dos variables, nuestra cabeza lo interpreta perfecto. Una recta, un plano. ¿Qué pasa cuando tengo 800 variables para predecir? Se nos rompe la cabeza. Por suerte, inteligencia artificial no se le rompe la cabeza. Traza hiperplanos que nos permiten tener una predicción con 800 variables si necesitamos. Entonces, esto se puede hacer en un Excel, por ejemplo, una regresión lineal. Ya llega un punto que se hace inmanejable en un Excel. Lo que nos permite Machine Learning es hacer esto muy eficiente, muy rápido y encontrar estos valores rapidísimo. Por eso es tan bueno Machine Learning. Nos permite crear estas predicciones. ¿Cómo lo hace? Hay un montón de técnicas. Hay un montón de técnicas, incluso nosotros podemos decirle qué técnica utilizar para encontrar estos valores óptimos, pero en la mayoría de los casos va buscando el valor óptimo hasta que lo encuentra y ahí ya se queda. Por ejemplo, acá pueden ver en este ejemplo que están viendo ahí, que va tratando de buscar ese valor óptimo. Ahora, al principio yo les dije, yo tengo que aportar algo de mi lado. ¿Qué estoy aportando yo de mi lado acá para que este algoritmo funcione? Una de las cosas que estoy aportando es, yo entiendo que lo mejor que puede predecir este comportamiento que están teniendo todos estos puntos es una recta. Pero hay veces que no es una recta. Hay veces que yo realmente el comportamiento no sigue este patrón. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo este patrón de puntos? Ya no es una recta, ¿no? Es otro tipo de ecuación. Es una polinómica. De repente es una ecuación que puede ser una cuadrática, una cúbica, una ecuación de otro tipo. Acá yo tengo que tener mi cabeza presente para decir, esto debería responder a una polinómica. Entonces le voy a decir que utilice el modelo polinómico de grado tanto. ¿Por qué? Porque si yo le pongo acá una recta, él va a tratar de modelarlo con una recta. Lo que pasa es que acá voy a tener una recta de este estilo, por ejemplo. Va a tener un error muy grande ese modelo. Si yo empiezo a mejorar mi modelo, voy a tener menos error. Voy a empezar a tener un error mucho más chiquito. Siempre teniendo cuidado de no hacer un modelo tan ajustado a mis datos de entrenamiento que no me sirva para nada más que para los datos de entrenamiento. Eso técnicamente se llama overfitting. Es como, lo ajusté tanto a las observaciones que yo hice que después quiero predecir algo y me da un error espantoso. En cambio, cuando yo logro generalizar bien, por ejemplo, en este caso que ven acá, Machine Learning también me encuentra estos coeficientes. Lo único que le tengo que aportar yo es qué modelo tiene que
de qué modelo tiene que encontrar los coeficientes. Yo te decía, es una recta, es una polinómica. Acá es donde entra la cabeza del analista de datos, tratando de entender qué es lo que mejor representa la realidad. Vamos a ver después que no necesariamente tenemos que tener este tipo de cosas. Clasificación. Vieron recién regresión. Clasificación. No sé si vieron de nuevo la película Wall-E. ¿Alguno la vio acá la película Wall-E? A mí me encantó. Es una película aparte que es muy buena para ingeniería medioambiental, porque es como... Se van todos de la Tierra, que la dejamos hecho un desastre, y se van a una nave espacial, y dejan unos robotitos limpiando la Tierra para que algún día capaz puedan volver cuando los robots terminen de limpiar la Tierra. Resulta que la Tierra no se puede limpiar, rompen todo, y queda un solo robotito vivo, es Wall-E, y que además de limpiar, trata de limpiar la Tierra, tiene hobbies, porque ya después de muchos cientos de años genera hobbies. Y uno de los hobbies es clasificar cosas, ¿no? De repente encuentra cucharas y las guarda en un vasito, encuentra tenedores y los guarda en otro vasito. Y es muy gracioso para, digamos, le hicieron como un gag para la gente también que se dedica a la inteligencia artificial, que encuentre una cuchara que tiene partecita como tenedor, se queda ahí y no sabe qué hacer el robot. Claro, no lo puede clasificar, está muy al medio. Entonces lo que termina haciendo es dejando la cuchara esa al medio de los dos, como diciendo, bueno, está acá en algún lugar intermedio, no tengo ni idea de cuál, una categoría nueva. ¿Y cómo se hace la clasificación de repente? Se hace exactamente de la misma forma. Así como antes encontrábamos una recta, acá tenemos una ecuación de este tipo, una regresión logística, donde lo que hacemos es encontrar los coeficientes de cuánto se me desplaza la curva de un lado al otro, o qué tan abierta o cerrada es la curva. Yo acá tengo, de un lado tengo estas observaciones, acá tengo estas otras observaciones, este 1 o 0 es la probabilidad de que sea uno o que sea el otro, ¿no? Entonces, en función a estos datos de entrenamiento, yo voy a trazar una curva que después, cuando a mí me aparezca un nuevo elemento, por ejemplo, que cae acá, si el elemento me cae acá, y yo voy a decir con mucha certeza que es una X. Si me cae acá, voy a decir con mucha certeza que es un circulito. Ahora, ¿qué pasa si me cae acá? El caso de la cuchara esa con... Y, digamos, acá tengo una línea de corte. Si es de acá para acá, fíjense que las probabilidades son chiquititas de que sean realmente. Tengo un margen de error grande. En esta parte roja tengo un margen de error muy grande. De hecho, fíjense que algunos pueden quedar incorrectamente clasificados. En este caso, estos 3 quedan incorrectamente clasificados, y en estos casos, estos quedan incorrectamente clasificados. Puede pasar, es parte del error que tenemos, pero, digamos, es mejor tener algo que tiene por lo menos podemos hacer una buena predicción. ¿Dudas hasta acá? ¿Les pareció complejo hasta acá? Ya vieron una buena parte de Machine Learning. O sea, vieron que no era el Terminator que pensaban. Más allá de que el Terminator tiene una complejidad más grande, pero fíjense que Machine Learning no es tanto más que esto. Después empezamos a adentrarnos y tenemos 1.000.000 de variantes y cosas, redes de soporte vectorial, cosas que hicieron los rusos, no sé tomando qué clase de vodka, que están buenísimas. Pero realmente, digamos, en esencia, estamos hablando siempre de esto. ¿Está bien? Estamos hablando siempre de lo mismo. Entonces, vamos a las redes neuronales. Esto sí que debe ser complicadísimo, imposible para entender para un ser humano. Estoy seguro que lo trajeron los extraterrestres cuando dejaron las pirámides de Egipto, nos dejaron esto también. Bueno, la verdad que tampoco es tan complejo. ¿Qué pasa con las redes neuronales? No sé si alguna vez vieron cómo funciona una neurona en nuestro cerebro, pero tiene esta pinta. Tiene esta pinta donde tenemos dendritas, tenemos acciones, y donde se van transmitiendo impulsos eléctricos. Básicamente, acá llegan estímulos eléctricos, y esta neurona decide, en función a su programación o lo que sea, si transmite ese impulso eléctrico o no lo transmite.
Entonces, en función a cómo se van encadenando los impulsos eléctricos, nosotros pensamos, razonamos, vemos, olemos, escuchamos. ¿Bien? Todo funciona de esta manera. Parece loco, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo a partir de esta cadena de impulsos eléctricos puede uno llegar a... Bueno, pero ahora lo van a ver con inteligencia artificial y empieza a ser un poco más tangible, no es tan loco. Una neurona de redes neuronales, de inteligencia artificial, no es tan distinta a esto. Acá tenemos las dendritas que van recibiendo estímulos eléctricos. Nosotros acá tenemos inputs, entradas, datos de entrada. Por ejemplo, nivel del agua, o vamos al ejemplo anterior. Cantidad de metros cuadrados de una casa, distancia a la plaza más cercana, tiene pileta o no tiene pileta, ¿no? Todos estos inputs recibimos en una neurona. ¿Qué hace el núcleo de la neurona? ¿Qué hace, en nuestro caso, nuestro núcleo de la neurona? Una regresión lineal. Tan simple como eso. Hace una regresión lineal con todos los campos que vienen de entrada. Pero tiene un detalle. Cuando termina de hacer esa regresión lineal, pues, acuérdense, una regresión lineal con valores concretos, sale un coeficiente. Este coeficiente lo pasa por una función de activación. O sea, es como un pequeño filtro que le pone. ¿Qué hace las veces de entender si propaga o no propaga ese impulso eléctrico? Este filtro a mí me permite saber si propago o no propago esta información que me llegó acá. ¿Y en qué forma la propago? Entonces, acá, yo lo único que hago, digamos, cuando estoy diseñando mi red neuronal, yo sí le digo qué filtros voy a usar. Existen una cantidad acotada de filtros. Hay algunos que son sigmoidales, hay otros que son lineales, que me filtran los valores negativos y dejan pasar los positivos. No, hay algunas formas distintas, algunos filtros, y que sirven mejor para determinadas casuísticas que otros. Al margen de eso, es una función muy simple, es ¿me deja pasar o no me deja pasar, básicamente, el resultado de mi regresión lineal? Entonces, lo que hace acá es exactamente lo que vimos al principio, ¿no? La regresión lineal esa. ¿Cómo descubre los valores de esta regresión lineal? ¿Cómo hace para entenderlos? Básicamente, entrenando la red neuronal. ¿Y cómo entreno la red neuronal? Fíjense algo. Yo acá, esto que ven acá, ahí les achiqué las neuronas, cada puntito de estos es un input, ¿no? Y estos de que están acá son perceptrones, o sea, son las neuronas que reciben los impulsos eléctricos. Entonces yo tengo una neurona que recibe el impulso 1, el impulso 2, el impulso 3, y a partir de acá empiezo a armar mis redes neuronales. Fíjense, esta neuronita, esta neurona recibe información de todos estos perceptrones, o sea, de todas estos inputs que les estoy diciendo, como les decía antes, el tamaño de la casa, la distancia a la que está de la plaza, todo esto. Todo esto va a la primera neurona, pero también todo esto va a la segunda neurona, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Yo acá tengo una red neuronal. Esto que está acá es una capa de una red neuronal. A medida que yo le agrego capas, se llama deep learning. O sea, cuando yo lo hago, le pongo más capas, se llama deep learning. ¿Por qué? Porque es aprendizaje profundo, es como, tiene muchas capas. Hasta acá era una red neuronal normal, hasta la primera capa. Ya cuando empiezo a agregarle, ¿qué hago? La salida de todas estas neuronas van a parar a esta neurona, como si fuesen el input de la siguiente capa. Las salidas de todas estas neuronas también van a parar a esta neurona. Entonces, para resumir, todos los inputs que recibo van a ir a parar a todas las neuronas de la primera capa. Pero en la segunda capa va a recibir los inputs de toda la primera capa. Y así puedo agregar todas las capas que yo quiera. Hasta que al final voy a tener un resultado. Fíjense que acá voy a tener coeficientes en cada una de las neuronas, y cada neurona va a tener un coeficiente distinto. Y mi red neuronal va a ir aprendiendo
de cuáles son los mejores coeficientes para poder predecir la salida en función a todo el entrenamiento que yo le hago. Entonces, yo le voy a mostrar muchas fotos de gatos, por ejemplo. Esto va a empezar a excitar distintas neuronas, cada una va a empezar a saber si propaga o no propaga el impulso. Estas son las distintas capas en redes neuronales, hasta que llega una salida. Dice, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera clasificar, yo tengo dos salidas, gato o perro. Entonces, yo acá le muestro la foto del gato y le digo, tenés que prenderme la del gato. Él va a calcular todo lo que tiene que calcular. Le muestro una de perro y le digo, tenés que prenderme la del perro. Él va a empezar a calcular todos los coeficientes intermedios. Después de mostrarle muchas fotos, va a decir, ah, listo, ya sé cuáles tengo que activar de determinada forma y cuáles tengo que activar de determinada otra para poder entender qué es un gato y qué es un perro. Y ahí se entrena esa red neuronal. Acá les pongo un ejemplo. Esto es una página que está buenísima, que es un playground de inteligencia artificial para entender cómo funciona esto. Y fíjense algo, para que traten de entender qué es lo que van a ver acá. Acá yo tengo un montón de valores que quiero aprender a clasificar. Entonces yo tengo mis muestras, que son todos estos puntitos naranjas. O sea, todos estos puntitos que son naranjas, yo quiero clasificarlos, todo lo que caiga por ahí quiero clasificarlo como naranja. Todo lo que sean puntos azules los quiero poder clasificar como puntos azules, para cuando yo tenga nuevos datos poder saber si caen ahí, que esos tienen que ser de ese color. Ahora fíjense, si yo hago lo que venía tratando de hacer, una regresión lineal y nada más, ¿cómo hago para partir este mundo con una regresión lineal? O sea, acá por ejemplo tengo un intento de partir en dos este mundo con una regresión lineal. Digo, para que se entienda este gráfico acá. Esto que está en el fondo azul, lo que estoy diciendo es, todo lo que está para este lado se clasifica como punto azul. Y todo lo que está para este lado se clasifica como punto naranja. Ese es un posible modelo, pero claramente tiene un error gigante, ¿no? Fíjense, en este modelo, todos estos puntos naranjas están mal clasificados, y todos estos puntos naranjas también. Y acá están todos estos azules mal clasificados, y todos estos azules. Es un modelo espantoso, porque claramente no me lo representa. La realidad no me representa eso. Yo tendría que empezar a idear un modelo en espiral complejo para poder clasificar esto. Pero, qué fiaca que tengo de pensar en esa fórmula y en ese modelo. Se lo voy a dar a Machine Learning, a Deep Learning, para que trate de sacarlo. Entonces, fíjense que acá, por ahora, únicamente a mí me dan un punto, me van alimentando a un punto y esto va entrenando. Acá, esto es un video, para que vayan viendo cómo es. Acá lo entreno y me dice, y esta es la mejor recta que encontré con los datos que me diste para partir en dos este gráfico. No está bueno. Bueno, entonces vamos a subir un poquito la complejidad. Le vamos a poner dos neuronitas. Acuérdense que dos neuronas, cada una tiene una regresión lineal. Entonces, acá pueden ver cómo el input de cada uno de los valores va a parar a las dos neuronas. Este va acá, este va acá, este va acá, este va acá. Cada neurona hace una red neuronal, una regresión lineal. Cuantas más neuronas le agrego, tengo, fíjense, acá tengo esta regresión, acá tengo esta línea, acá tengo esta línea, acá tengo esta, pero no logran todavía, son líneas muy cuadradas. Cuando combino todas estas líneas con una capa siguiente, la capa siguiente, como toma de input estas regresiones directamente, ya puede empezar a armar figuras un poco más interesantes, como combinar dos para hacer este triangulito. Entonces fíjense que ya le empiezo a dar un poco de soltura. Ya no es una recta, ya es una combinación de dos rectas. Suele pasar cuando doy este tipo de charlas que mi perro no está de acuerdo. O sea, odia Deep Learning. A él le gusta Machine Learning porque le gusta elegir los modelos. Entonces se me enoja. Pero bueno, ahí me parece que ya se calmó, porque puse en pausa. Pero bueno, fíjense, aprovecho que puse en pausa para mostrarles esto. Fíjense acá, tengo 8 neuronas, cada una genera una recta. Todas estas rectas son el input de esta neurona,
que va a combinar todas estas rectas como mejor le sirva para tratar de explicar una partecita del modelo. Lo mismo pasa acá. Fíjense que acá yo tengo, no sé si se llega a notar mucho, pero tengo como un triangulito, que me dice, yo voy a tratar de, esta neurona dice, yo voy a tratar de explicar esta partecita. Así cada una va tratando de explicar una parte. Cuando yo mezclo estas rectas, termino teniendo cosas con ángulos que me permiten sectorizar. Cuando yo mezclo las cosas con ángulos, me permiten empezar a darle también una parte más redonda como para empezar a formar otra clase de figuras. Y fíjense que a medida que yo crezco en mi cantidad de capas y en mi cantidad de neuronas, fíjense cómo mi red neuronal empieza a crear figuras más interesantes. Acá pueden ver en tiempo real cómo se está entrenando. Esto que ven acá es el error que tiene. Perdón, un segundo. Les pido un segundito y nada más. Puede ser. Esperamos que Mati pueda callar a su guardián. Bueno, mil disculpas, acabo de hacer un asado con 2 perritos. Hoy a la noche cenamos perritos. Allí está yendo la Sociedad Protectora de Animales inmediatamente. Nada, siguen vivos, no se preocupen. Bien, bueno, entonces, fíjense que acá, incluso con el... Vieron que en tiempo real podemos empezar a ver las figuritas que empiezan a poder armar con el input que tienen. Y fíjense algo interesante. Acá, por ejemplo, con todo acá le pusimos 5 capas de neuronas, cada una con 8, 7, 6, 5 neuronas, ¿está bien? Y fíjense que incluso no terminó de modelar del todo bien. Miren esto. Acá, por ejemplo, hay un montón de azules que no están bien clasificados. Lo que pasa es que acá también tenemos otra cosa más a tener en cuenta. Hay veces que cuando estamos entrenando, según cómo lo empezamos a entrenar, influye una parte del azar. Una parte del azar es donde empieza a calcular ciertos gradientes y cosas así que por ahí un entrenamiento con la misma red neuronal puede salir bien o por ahí no. Y fíjense algo curioso. Acá en este ejemplo freno este entrenamiento porque no me está conduciendo, ya se quedó en un punto muerto, en lo que se conoce como un falso valle, digamos. Encontró como un valle donde piensa que encontró algo bueno, pero había un valle más profundo para encontrar, digamos. Se quedó el algoritmo atascado. Y fíjense cuando lo vuelvo a entrenar, cómo encontró un modelo que me modela perfectamente esta realidad. Y yo lo único que hice fue darle neuronas, decirle, fíjense, le doy la cantidad de neuronas, le digo cuál es mi función de activación, en este caso es ReLU, y fíjense que mi modelo se encargó de encontrar un algoritmo, un modelo, que me puede predecir perfectamente. A partir de ahora, yo con este modelo me lo guardo, y si le doy un punto y le digo, quiero que me diga si es un punto naranja, si va a ser un punto naranja o un punto azul, sin saber yo qué categoría es, me lo va a poder decir con una muy buena precisión. Porque fíjense que este modelo tiene muy bajito error. ¿Bien? Esto es nada más a modo ejemplo. Pero realmente, o sea, fíjense que acá tenemos training loss 0,0004. No es tan común que lleguemos a un error de este tipo. Es casi perfecto, digamos, el error que tiene.
lo más común es que tengamos, no sé, un error un poquito más grande. Sin embargo, fíjense qué bueno que está, que podemos llegar a hacer una precisión con algo que es muy complicado de modelar. No sé si tienen dudas hasta acá. ¿Qué es la activación ReLU, Mati? La activación ReLU básicamente es, viste que yo te dije que tenemos funciones de activación, vos tenés tu red neuronal que tiene digamos, una regresión lineal, y después de eso la pasás por un filtro. Este filtro ReLU en particular es un filtro que no te deja pasar negativos y todo lo que sea positivo lo pasa tal cual. Si tu resultado de la regresión lineal fue menos 20, no pasa, pasa 0, no te activa la red neuronal. Si fue 20 o 15 o 10, pasa el 15, 10, lo que sea, como input para la siguiente red neuronal, para la siguiente capa de neuronas. Eso sería una capa ReLU. Después tenés un montón de otras capas. Vos podés ponerle una activación sigmoidal para que digamos, te active ser -1 o 1. Vos podés ponerle escalas logarítmicas. O sea, tenés algunas activaciones que te ayudan con determinados tipos de problemas. Por ejemplo, clasificaciones, regresiones, tienen como ya algunas capas que son más fáciles de manejar. Ya, digamos, hay muchísimo, vos me decís, ¿cuántas neuronas conviene usar o cuántas capas conviene usar? Muchísimo de eso es el arte del uso. La verdad, Okay. hay mucho de lo que termina siendo las redes neuronales que no les voy a decir que son ciencia oculta porque se pueden llegar a entender, pero es tanto digamos, que tenemos que bucear para entender cómo se terminó generando esa red neuronal, que termina siendo un montón de prueba y error. Por ejemplo, sabemos que para clasificaciones anda muy bien esta cantidad por ejemplo, esta cantidad de capas. Sabemos que en clasificaciones, no sé, que cuando estamos trabajando con imágenes conviene trabajar bloques digamos, de capas que reduzcan las capas después de cada detección de imágenes. Como tenemos cierta información que es del uso, o sea, de tanto conocer redes neuronales, y hasta incluso hay redes neuronales que ya son muy conocidas y que están publicadas como diciendo, bueno, esta es una red muy buena para clasificar este tipo de cosas, por ejemplo. Y ya hay modelos de redes neuronales que se pueden usar. ¿Qué cantidad de capas? ¿Qué cosas? Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, que les conté esto y que saben que necesitamos muchos datos para poder entrenarla y que sepa hacer algo, no sé si entienden mejor para qué el reCAPTCHA les hace escribir lo que ven en una imagen. O sea, están entrenando una red neuronal. Una red neuronal que no sabe cómo leer reloxes o meridies, ustedes se la escriben acá y le están entrenando, le están diciendo, acá dice esto, esta es la imagen y acá dice esto. Y Google aprovecha digamos, todo la mano de obra del mundo para poder entrenar sus redes neuronales. No hay nada gratis en este mundo, ¿no? ¿Vieron? O sea, Google da de muy buena onda, nos da su reCAPTCHA, pero siempre hay algún tema, ¿no? O sea, estamos obviamente entrenando una red neuronal. O por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienen esto? Les dicen, mostrame todas las bicicletas que ves en esta imagen. Entonces uno le va haciendo clic, acá hay una bicicleta, acá hay una bicicleta. Están entrenando una red neuronal para que aprenda a detectar bicicletas. ¿Está bien? Después de esa red neuronal, después de mostrarle tantas bicicletas, tantas imágenes de bicicletas y de no bicicletas, aprende cuándo hay una bicicleta y cuándo no hay una bicicleta. O esta que es mi favorita, que dice, por favor selecciona todas las etiquetas que coincidan con Sarah Connor. Ese buen intento, inteligencia artificial. No te voy a enseñar a reconocer a la madre del líder de la resistencia. Para los que ven Terminator es... Bien. Ejemplo de una red neuronal.
acá, por ejemplo, tenemos como inputs, podríamos tener edad, hemoglobina, proteína reactiva, creatinina, o sea, todos los datos que podemos sacar de un análisis de sangre. Acá tenemos las distintas capas neuronales, que fíjense que cada uno de los campos que recibo acá va a todas las redes neuronales como uno de los valores de mi regresión lineal, ¿no? Acuérdense que una regresión lineal a la larga es, por ejemplo, edad por un coeficiente, más hemoglobina por otro coeficiente, más proteína C reactiva por otro coeficiente. Lo mismo llega a todos. Lo que varía en cada una de estas neuronitas es el coeficiente, el peso que va a tener cada una de las entradas, que lo va a calcular después de entrenarlo muchas veces. Y esto me va a decir, ¿se va a morir o no se va a morir, por ejemplo? ¿No? En función a todos estos datos, yo lo entreno y le digo, mira, esta persona con todo esto se murió, con todo esto se murió, con todo esto sobrevivió, con todo esto sobrevivió, y en un momento, después de entrenarlo con muchos datos, me va a decir, ah, mira, tenés todos estos datos, ¿qué va a pasar? Y se va a morir, o no, va a sobrevivir. ¿Bien? Bueno, a ver, hasta acá, explicación. Así que si tienen dudas, sería fantástico escucharlas. Yo no sé si es que explico muy bien o muy mal, porque si no tendrían dudas. Me quedo con muy mal entonces. No, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, bueno, está bien. Bien. Bueno, les cuento un par de cosas que se hacen, por ejemplo, en las que se puede aplicar la inteligencia artificial. Una de las cosas que, digamos, que tiene mucho que ver con ustedes, en el tratamiento de agua. Por ejemplo, hubo un estudio muy grande que en India más del 40% del agua que tienen se pierden en las cañerías por defectos. Es como, yo cuando lo leí no lo podía creer. Como que encima en India tienen un problema de agua gigante y te pierden 40% del agua con defectos de cañerías. Bueno, Matías, sí. ese dato es muy común en muchos países y en muchos otros países es mayor que ese. Para preocuparte un poco. Es y tremendo. para que veas el campo de acción que hay atrás de esto. La Bueno, Argentina tiene un nivel que es un poquito superior a ese. Bueno, yo realmente no lo podía creer, porque aparte hay países que realmente tienen una escasez de agua tremenda. Y digo, pensar que, o sea, obviamente, mientras no tenemos tecnología, no hay mucho que podamos hacer, más que tratar de hacer, digamos, inspecciones y qué sé yo. Pero cuando ya empieza a haber tecnología, acá es donde empieza a estar la magia de combinar cosas. Por ejemplo, Internet de las cosas con inteligencia artificial. Si uno, por ejemplo, pone una cosa que hicieron en India, que ayudó mucho, es poner medidores, caudalímetros, en distintos lugares y empezar con, para no tener que uno estar programando cada algoritmo y todo, empezar con inteligencia artificial a hacer detección de anomalías. Una de las cosas que hace muy bien inteligencia artificial, producto de esto que les comenté, es detección de anomalías. ¿Por qué? De fraudes, anomalías y todo. Ustedes se acuerdan que yo les mostré que en la regresión lineal, dependiendo de todos los puntitos, me hace, por ejemplo, una recta perfecta, preciosa. Ahora, si yo tengo todos los puntitos más o menos cercanos y uno lo tengo muy lejos, el nivel en el que me afecta esa recta es muchísimo. Eso se llaman outliers. Todo eso me permite hacer una detección de anomalías, me permite saber cuando hay algo que está con un error demasiado grande respecto del resto de los puntos. Entonces, con ese tipo de comportamiento yo puedo empezar a entrenar modelos para detectar, por ejemplo, que tengo pérdidas en determinados lugares, que tengo algún problema que tengo que revisar. Monitoreo continuo de la calidad de agua. Si yo entreno mis modelos para que detecten cómo es la calidad de agua y cómo debería ser, perfectamente puede estar en tiempo real
abriendo, cerrando válvulas, sabiendo si tiene que frenar porque hay un contaminante. O sea, todo ese tipo de cosas, inteligencia artificial, para clasificar, realmente es perfecto. Riego de precisión, esto no es menor. Muchas veces en el campo, o en distintos lugares, se hace un riego generalizado. Hay veces que no necesita todo un riego. Ahí también se pierde muchísima agua. Se está empezando a ver mucho en el campo, vi productos de Estados Unidos y acá en Argentina también vi mucho. Argentina está muy buena en innovación de productos de agro, que hacen riego de precisión. Tienen sensores en los distintos lugares y van viendo dónde específicamente se necesita riego y dónde no, y se van activando las válvulas de riego en los lugares específicos donde va necesitando y no en todos lados, que aparte le hace mejor digamos, a lo que se está regando, porque también se evita el sobreriego, que es otro problema grande. Lo mismo pasa, algo parecido pasa con una cosa, no sé si eran las noticias en algún momento, el robot fumigador, que vi dos de estos que me parecieron muy interesantes. Utiliza inteligencia artificial para detectar malezas. Generalmente, ¿qué se hacía normalmente? Pasar con una avioneta fumigando. Y obviamente, como los productos, las cosas que nosotros estamos produciendo en el campo, no todas se bancan una fumigación tan intensa, muchas veces también se compran las semillas que son transgénicas para soportar el veneno de que se fumiga, entonces empieza todo un ciclo de gasto gigante, de problemas gigantes. Acá empezaron a hacer algunas cosas como interesantes, como un robot fumigador, un robot que tiene una boquilla abajo y con una cámara va detectando con inteligencia artificial qué es maleza y qué no. Entonces, esto es buenísimo porque es, por primera vez en la historia, podemos tener un aparato que entiende qué es una maleza y qué no. Podemos clasificarla. Ya no necesitamos hacer una cosa masiva, ya podemos ir a una cosa muy puntual. Entonces, donde detecta una maleza, le tiro un spray digamos, del herbicida. agroquímico, del pesticida. Eso, primero, que permite ahorrar muchísima plata en pesticida, pues no son baratos. Y segundo, que también hace al mejor cultivo. O sea, estamos hablando de cultivos que ya no están rociados completamente todo el tiempo de pesticida. También vi otro robot que tiene paneles solares arriba y lo dejan corriendo todo el día, autónomo, que va arrancando la maleza. Tiene como un bracito también que hace pic, 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 y los vas cazando. Entonces, realmente ya ni siquiera tiene que usar agrotóxicos, ahí es como recontra natural. Todo este tipo de cosas, la verdad que son fundamentales para este tipo de aplicaciones. Hay millones de aplicaciones para el mundo digamos, de ingeniería ambiental. Digamos, se me ocurren también un montón de otras aplicaciones porque yo vengo más de otro mundo también, entonces les puedo contar un millón de casos que, por ejemplo, de clustering que les contaba antes, esto de clasificar en pequeños, digamos, en circulitos. Había, por ejemplo, hay un caso muy icónico que es el de Netflix, que la verdad que le dicen que es el algoritmo del $1.000.000.000, porque fíjense que ustedes se sientan a ver una película, prenden Netflix y les aparece toda una pantalla donde les sugiere cosas para ver. Si ustedes no encuentran algo interesante para ver, van a buscar aproximadamente entre 30 y 60 segundos. Eso lo tienen completamente medido los de Netflix. Si dentro de los 30 a 60 segundos no encontraron un título que les interese, probablemente van a pagar o van a cambiar a otro streaming. Si esto les pasa un par de veces, probablemente den de baja Netflix porque no hay nada para ver. Realmente hay una cantidad impresionante de películas en Netflix y series para ver. Yo creo que es imposible poder entender la cantidad que hay, poder cuantificarlas. Sin embargo, la sensación de no hay nada para ver es porque nos cuesta mucho buscar. Entonces, Netflix tiene un algoritmo muy bueno para poder entender qué película te puede gustar. Tiene que ser muy, muy preciso porque tiene un espacio muy chiquito de tiempo y de físico para decirte, quizás te interesa ver esto. Son poquitos los títulos que tienen para sugerirte. Dentro de los cientos de miles de películas que tienen, te tienen que sugerir 10 o 20. Fíjense la complicación de esta tarea. Para esto, por ejemplo, utilizan algo que se llaman
algoritmos filtrados colaborativos. ¿Cómo funciona un filtrado colaborativo? Yo, por ejemplo, veo Rocky, Rambo, ¿no? Entonces empiezo a ver todo este tipo de películas, y de repente sale una película que es bélica, y de repente me dice, mira, a esta persona le gusta este tipo de películas. Y hay otra película que digamos, por similitudes está en el mismo clúster que estas películas. Se la voy a sugerir. ¿Vieron cuando dice, como viste La Casa de Papel, quizá te interese esta película? Eso significa estar en el mismo clúster que La Casa de Papel. Están clusterizando películas. Pero además tienen el filtrado colaborativo. ¿Y cómo es? Yo, por ejemplo, puedo de repente ver una de Marvel, puedo ver Rocky, y puedo ver otro tipo de película de drama. Entonces yo tengo mis gustos y mis preferencias. No siempre son las mismas películas, pero vi varias películas determinadas. Ahora Netflix detecta que a Fede vio casi las mismas películas que yo. Dice, che, mira, estos dos ven casi las mismas películas. ¿Sabes qué? Los voy a poner en un clúster. Entonces nos agrupa como usuarios en clústeres. Entonces de repente yo veo una película y a mí me gustó, y como la vi completa, vi Wall-E, por ejemplo. Y como la vi completa, sabe que me gustó, pues si no la hubiese cortado antes. Y Fede está en mi mismo clúster, y Fede no la vio. Entonces le va a decir a Fede, ¿sabés que están viendo otros esta película? Y se la va a sugerir. ¿Y por qué se la sugiere? Porque yo ayudé a Netflix a filtrar esa película. Como estoy en el mismo clúster de gustos, y yo vi esa película y me gustó, probablemente le va a gustar a él. Entonces fíjense cómo cuando tenemos mucha cantidad de datos, se puede hacer magia con los datos. Imagínense ahora, Netflix sin inteligencia artificial no existe. Se funde en un mes. Hasta acá es lo que tengo para darles de webinar, pero me encantaría escuchar si tienen alguna duda, comentario, Mati, debate. Mati, te hago una consulta, Sí, señor. o dos. Lo que acabaste de decir recién de Netflix, se me ocurre que para, por ejemplo, una universidad, o AIDIS mismo, puede utilizar la inteligencia artificial para saber qué cursos le gusta a los socios, por ejemplo, ¿no? Es decir, Totalmente. Federico y Kutujian hicieron cursos relacionados a inteligencia artificial, o sea, onda tecnología. A ver, vamos por ese lado para Federico y Juan, por ejemplo. ¿Se puede aplicar eso ahí? La inteligencia artificial a universidades mismo, o bueno, cualquier... Fíjate, de hecho, Udemy o algunas academias online por el estilo, que ya te sugieren un montón de cosas. Si yo entro, a mí me va a sugerir un montón de cursos de software. Probablemente siendo otra persona le va a sugerir otro tipo de cursos, pero va a estar muy segmentado en el perfil que sacó de uno. Acuérdense que las redes sociales, ¿por qué Gmail es gratis? ¿Por qué el buscador de Google es gratis? ¿Por qué las redes sociales son gratis? No son gratis, están haciendo una extracción. Hay una frase muy buena que me gusta mucho a mí que dice, cuando un servicio es gratis, que vos sos el producto. O sea, somos el producto. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están extrayendo datos. Con esos datos generan modelos con los cuales pueden vender publicidad, pueden vender un montón de cosas, pero ellos realmente con los modelos tan aceitados que arman, muchas veces terminan conociendo más de nuestro comportamiento que nosotros mismos. Ahí da un poquito de miedo. Por otra parte, también otra pregunta que te quería hacer, el tema financiero, por ejemplo, ¿no? Porque lo que acabaste de explicar son modelos predictivos. En general son Totalmente. esos, modelos predictivos, ¿no es cierto? Pero hay variables que quizá la predicción no las tiene en cuenta, o sí, esa es la pregunta que te quiero hacer. Vamos a suponer el caso que estamos actualmente en la realidad geopolítica, donde un modelo predictivo como esta inteligencia artificial te puede predecir el precio del petróleo, no sé, $80 el barril. Pero resulta que Rusia invade Ucrania, o no, y ahí ya el modelo predictivo no lo tiene en cuenta, ese factor, digamos. ¿Cómo lo considera la inteligencia artificial? Te digo más, COVID. COVID rompió mismo, todos los modelos exactamente. predictivos, digamos, Exactamente, absolutamente todos los modelos rompió predictivos. con los modelos predictivos el COVID. Claro. Claro. Mirá, eso es
no puede ser más acertado esto que estás diciendo, una problemática gigante en el mundo de inteligencia artificial. ¿Cuál es la problemática? Yo modelo mis predicciones en función a los datos que tengo. Eso lo que me permite, generalmente los modelos tienen un score. Este score es cuánto mi modelo está explicando de la realidad. Ese error que tiene, ¿vieron que antes yo les mostré cuánto se podía vender una casa? Si yo tuviese absolutamente todas las variables del universo, yo podría predecir perfectamente cuál sería el valor de una casa. Pero como yo no tengo todas las variables, porque, por ejemplo, podría decir que una de las variables es la habilidad de negociador del que va a comprar la casa del 1 al 1 millón. Este tiene una habilidad de negociador de 999.999. Entonces, listo, esto me pesa tanto en mi modelo. O sea, si yo tuviese todas las variables que se involucran en algo, tendría una precisión del 100%. Pero realmente eso no pasa nunca. Entonces, ahí es lo que nosotros decimos, hablamos siempre de un score de nuestro modelo, que el score es cuánto de la realidad podemos modelar con lo que estamos diciendo. Y muchas veces irrumpen cosas medio cataclísmicas, o ya una guerra, una pandemia, cosas por el estilo, que son eventos muy fuertes que no nos permiten predecir bien algunas cosas. Otros ejemplos de que pasa esto: ¿por qué es tan difícil hacer predicciones en la bolsa? Porque hay muchísimas variables en juego, especulación, hay tantas cosas en medio que es difícil poder predecir correctamente y con mucha exactitud qué va a pasar en la bolsa. Hay modelos predictivos, no tienen tanta exactitud. Ustedes lo sabrán también, pero el tema del clima. Ustedes saben que el clima se puede predecir 10 días para adelante. O sea, con mucha precisión, bueno, mucha precisión, con determinada precisión se puede predecir para mañana, para pasado, pero realmente es muy difícil empezar a predecir a partir del día 10. De hecho, a partir del día 10, el score del modelo predictivo es tan malo que siempre a partir del día 10 se toma los promedios de los últimos años, que es mucho más fidedigno eso que lo que podemos predecir. ¿Y por qué es esto? Si yo mido la temperatura, mido la humedad, mido los vientos, tengo casi todos los datos, ¿qué es lo que me genera que no pueda hacer una predicción tan buena del clima? Bueno, el famoso, la teoría del caos, ¿no? El efecto mariposa, un aleteo de una mariposa en Japón puede producir un tornado en Miami. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo todos los datos. La pregunta es a qué precisión los mido. Yo, por ejemplo, mido la temperatura con 5 decimales. Pero no es lo mismo, esos decimales que me quedan sin medir esa precisión, me genera o sea, si yo mido hoy la temperatura, por los próximos días no cambia mucho, porque se enfoca más en estos decimales. Ahora, en cuanto más lejos me voy en el tiempo, tienen un efecto enorme estos decimales chiquititos que no pude medir. Entonces, cuanta más precisión tengo, más me puedo explayar. Pero realmente, yo tampoco tengo aparatos tan precisos para medir una precisión tan micrométrica que me permita decir más de 10 días qué clima va a haber. No sé si responde un poco la pregunta. Perfecto. Sí. No, está clarísimo. Sí. ¿Vos, Kutu, querías preguntar algo, me parece? Sí, gracias. Matías, digamos, como yo ya pertenezco a generaciones que le costó muchísimo entrar en la informática, voy más a la parte de las aplicaciones. Y en ese sentido me atrajo bastante uno de los últimos ejemplos que vos pusiste del famoso robotito que desmaleza, o el robotito que fumiga de manera selectiva, utilizando la inteligencia artificial. Y en ese sentido yo te pediría que en todo caso, entiendo que para el congreso que vamos a tener en mayo, vos vas a tener una parte de esta disertación hablando de este tema. Sería bueno que utilices, digamos, 2 o 3 ejemplos más relacionados así con
cuestiones así tan reales como esta, o como lo que vos dijiste de Netflix, digamos que son cosas de lo cotidiano, que la gente puede percibir. Sería Totalmente. sería el sumum, digamos, que vos te puedas meter en ejemplos típicos para empresas de agua y saneamiento, o para predecir, digamos, qué sé yo, en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, si te animás, si hay algo para poder Oh, decir al respecto, muchísimo. o bien alguna otra de las tecnologías, como por ejemplo la gestión de los residuos y todo eso, el manejo de residuos, la generación de residuos, como de esto yo ya tenía un conocimiento de las conductas de las personas solamente mirando lo que la gente tira en la bolsa de residuos. Eso ya hace como 25 años se viene haciendo en varios países, ¿no? Determinar Totalmente. usos y costumbres en base a qué es lo que sale adentro de una bolsa de basura. Si el tipo toma la leche, no toma leche, usa mucha carne, usa ¿Qué alimentos marca? envasados, no envasados. Dime Pero las eso no marcas, fue según las inteligencia marcas. artificial, eso fue Completo. inteligencia humana y selección a mano. Yo me imagino que eso mismo, de alguna manera, se puede informatizar de tal modo de que eso sea una herramienta de gestión muy importante, me parece a mí, ¿no es cierto? No sé cómo lo ves. Yo, discúlpame que no encuentro exactamente las palabras para describirlo, No, pero no, sí no. vuelvo sobre las cuestiones de aplicación práctica en empresas de servicio, cualquiera sea. Yo me imagino algo que yo conocía de la década del 90, año 95, que yo trabajaba en una consultora donde tenían un programa que tardaba 22 horas en procesarse, que era el programa de Camesa. Camesa es la empresa que controla y regula el despacho de cargas de energía eléctrica y dice en función de los niveles de los embalses, los niveles de los ríos, el nivel, el clima, esto que el otro, el costo del petróleo, el costo de no sé qué, determina cuáles son las centrales eléctricas que hora tras hora y día tras día deben entrar al sistema interconectado. Y esto yo me acuerdo que lo hacía con una computadora que, bueno, tardaba 22 horas en procesar esa información. Obviamente estoy hablando de hace 25 años, seguramente eso ahora se hace en 4 minutos. Pero bien, Cambió mucho. me gustaría que sobre ese tema, si vos tenés información, como para que eso se pueda volcar en esa breve charla de unos 20, 25 minutos que seguramente vas a tener. No sé cómo lo ves. Con mucho gusto. Con mucho gusto. No, no, aparte es muy interesante lo que decías recién, porque recién decías que esto de la gestión de residuos, por ejemplo, de que se podía saber mucho de una persona. Vos fíjate que en realidad muchas de estas cosas, intuitivamente el ser humano las hace. O sea, si yo pongo una persona a recorrer distintas tuberías, a ver si tiene o no pérdidas, si yo pongo una persona a preguntar, a encuestar a distinta gente qué tipo de películas ven, intuitivamente uno puede decir, entonces le va a gustar. Es que esa es la magia de inteligencia artificial, nos permite masificar esto, nos permite hacerlo exponencial. Algo que es una tarea manual nos permite hacerla exponencial. Lo que tiene justamente bueno es que tratamos de emular ese pensamiento y de tomar decisiones en forma automatizada. Entonces, ahí es donde empieza la magia, digamos, de que ya no es un algoritmo tonto, por así decirlo, donde yo le digo, si esto es A, entonces así B, sino que le enseño cómo pensar. Y es muy interesante, sí, yo tengo bastantes ejemplos para pasar. El webinar de hoy está más orientado a desmistificar, digamos, Sí, la claro que palabra sí, inteligencia claro que artificial, sí. y viste que suena como algo tan abstracto, y no sé si les queda la misma sensación, pero pareciera como que ya no es tan abstracto como parecía. Es como La verdad que bastante más no, por tangible. lo menos a mí me despejó muchas dudas. Discúlpame, Federico, que es justamente él como jefe de todo el equipo de ID Joven, que han tenido esta excelente iniciativa de invitarte. Seguramente él, me estoy metiendo en lo que va a ser su mesa para el Congreso, pero bueno, ahora prometo no decir más nada porque vamos a dejar que los cuadros orgánicos
sigan trabajando. Así que muchísimas gracias por mi parte. Sí, Juan, Mati va a estar. Fede, Mati va a estar en el Congreso, obvio. Perfecto. Fede, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, Hay una consulta de Luis Ignacio de Alcarmo. Luis. Es lo que Sí, iba a decir, sí. Que la dale. haga si quiere, Luis, la podés, o sea, si querés, podés desmutearte y hacerla tranquilamente, no hay ningún problema. Bueno, la leo, Mati, la leo igual, Luis, después yo Dale. le comparto la respuesta. Dice que sabemos que estos modelos pueden predecir, pero ¿cómo podemos encaminar la tecnología para que no busque condicionar intencionalmente el comportamiento? Bien. Gracias, Bien. Fede. Perdón, Buena, interesante pregunta. había Ahí ido. está Luigi, que es parte del staff de ID Joven, así que Luigi habla Sí, tranquilo. un poco la consulta era, como hablabas del modelo que usa Netflix, que en realidad está buscado para, por un lado, yo creo, predecir, pero también para imponernos contenidos cuando sea una película, que hay guita atrás, trata de condicionarnos para. Entonces, ¿cómo nosotros establecemos ciertas pautas a nivel social para decir, hasta acá le pongo el límite a los que nos modelan desde arriba para controlar cómo ellos terminan moldeando nuestras conductas también? Mira, es una excelente pregunta. Al respecto de esto, vos sabés que hace un tiempo salió en la televisión en Estados Unidos, en una entrevista que le hicieron a un ingeniero de conducta de Facebook, donde él decía que se fue de Facebook y que realmente se había asustado mucho y le hizo desinstalar Facebook a toda la familia, porque Facebook estaba haciendo algunas pruebas, ¿no?, en sus usuarios, de lo que se llama análisis prescriptivo. O sea, una cosa es el análisis predictivo, que es lo que estábamos viendo recién, y el análisis prescriptivo. O sea, el análisis predictivo nos permite saber qué va a pasar. Es informativo, meramente. El prescriptivo es cómo hago para que algo suceda. O sea, yo ya sé que vamos a tener, por ejemplo, falta de agua dentro de un año si seguimos en estas condiciones. Entonces, el prescriptivo sería, si yo cambio todos estos modelos, ¿cuál sería la mejor forma de que no tengamos esa falta de agua? Bueno, cambiando estas variables, eso es prescriptivo. Y estaban haciendo un poco esto en Facebook. Él denunciaba que estaban haciendo esto con la gente, ¿no? O sea, que de repente estaban haciendo experimentos sociales de si podían o no influir en el estado de ánimo de los usuarios, mostrándole distintos feeds en su muro, con una satisfacción, o sea, con un nivel de satisfacción enorme para ellos, digo, que realmente podían influir en un gran porcentaje. Esto mismo que estás preguntando, realmente podían hacerlo, y podían hacer que cambie muchísimo el humor a las personas que estaban viendo, para bien o para mal. Obviamente después de esta denuncia uno dice, bueno, debe ser una denuncia conspiranoica, estará loco, estará paranoico. No, después salió Mark Zuckerberg a decir, realmente ya no estamos haciendo más esto. O sea, no es que no lo hacían, es que lo estaban dejando de hacer, con lo cual lo admitieron. Y no sé si se acuerdan también, pero pasó con el escándalo de las elecciones en Estados Unidos, el Cambridge Analytica, que básicamente lo que hacían era creaban modelos digamos, perfiles de personas. Con eso detectaban quiénes eran influenciables para que cambien de un bando al otro, Bando al digamos, otro. de voto, y empezaban a bombardearlos con noticias falsas después de fake news para que cambien de bando. Eso pudieron torcer muchísimo las elecciones. Realmente o sea, hicieron una cosa bastante grande. El problema grande de Cambridge Analytica no fue que hicieran eso. El problema con el que se metieron fue que la toma de datos que hicieron para generar esos modelos lo hicieron con otro fin. En realidad era un estudio de Cambridge, y sacaron esos datos y los vendieron. Ese fue el problema que tuvieron. El problema grande no fue por lo que hicieron, sino por cómo obtuvieron los datos. La respuesta a tu pregunta, Luis, es,
es con un control ético. La verdad que esto en Europa está empezando a usarse muchísimo. Esto es como todo, ¿no? El otro día me hicieron una entrevista de una revista y me preguntaban si esto no puede ser usado también con fines que no sean buenos, digamos, ¿no? O sea, básicamente es como todo, la energía nuclear la inventamos y se usa para curar enfermedades terribles, se usa para producir energía, pero también se usó en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, está mucho en el control ético de las herramientas que tenemos. De nuevo, un martillo se puede usar para construir una casa o para romperle la cabeza a alguien. ¿En dónde está la línea en la que trazamos nosotros de manera ética y también con las, un poco con las reglamentaciones que se hacen? En Europa están muy avanzados con este tema. Tienen, de hecho, muchísimos controles sobre la recabación de datos que se puede hacer y que no, sobre qué cosas se pueden alimentar en una inteligencia artificial y qué no. Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es, no puedes hacer modelos de inteligencia artificial si no puedes explicar qué está pasando, ¿Para qué? qué está haciendo. Yo, por ejemplo, voy a un banco y le digo, quiero un crédito. Y me dice, no podés. No, me dice el modelo de inteligencia artificial que no tenés, que no te puedo dar el crédito. Si yo no le puedo explicar a ese cliente cuáles son los factores que afectaron para que yo no le pague el crédito, no lo puedo usar el modelo. En Europa, por lo menos, es así. Yo tengo que poder explicar qué peso tienen esas variables. No sé si responde la pregunta, Luis. Sí, totalmente. Un poco también iba por el lado de que eventualmente creo que hay que desarrollarlo ya desde la parte legislativa, leyes o normativas que empiecen a poner cierta barrera a hacer un poco cualquier cosa, entre comillas, con esos modelos. Totalmente. Totalmente. Ahí está levantando la mano. Agustín, Agus. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías. Muy interesante. Buenas tardes. Gracias. Un poco también, o sea, yo estuve en su momento leyendo un poco, me había interesado el tema, y como para traerlo un poco más para el sector de agua y también un poco de cara al Congreso y de temas que nos atraen mucho, estaba, digamos, un poco también por lo que plantea Juan Martín, que por ejemplo las prestadoras de agua pueden tener un montón de información de tarifas, de consumos, de gente, digamos, porque un poco el objetivo es evaluar grandes volúmenes de información. Entonces eso, con la ubicación, no sé, georreferenciada, vos sabés, por ejemplo, cómo se distribuyen los consumos de la red, digamos, si hay un sector que gasta más, si hay alguien que está teniendo, no sé, una pérdida grande de agua o tiene pileta y usa un montón de consumo para pileta, qué sé yo, como. O por ejemplo mismo, lo que también había interpretado de una de las reuniones que había participado, es que si vos tenés muchos medidores en una cuadra y tenés que todos siguen un patrón -1, sabés si ese medidor está para cambiar o no, porque es muy raro que no se modifique la presión en esa cuadra si hay un... entonces, bueno, y así tenía presentado... Detección de anomalías. Claro. Y por te eso, digo bueno, más. Vos recién me decís de la cantidad de consumo, por ejemplo, pero inteligencia artificial puede ir incluso un poco más lejos y saber y entender las frecuencias de consumo. Entonces, por ejemplo, mira, una cosa que se me ocurría recién, hay un algoritmo de inteligencia artificial que te permite que cuando vos conectás un medidor de electricidad, vos lo conectás a un algoritmo de inteligencia artificial, te permite, según la huella que va dejando cada artefacto, cuando se prende o cuando se apaga, cuánto consumo tiene y todo, empezar a entender qué cosas están prendidas y qué cosas están apagadas. Por ejemplo, si yo prendo el motor de una heladera, no hace el mismo pico en la electricidad que si prende un aire acondicionado o si prende una lamparita. Primero, no tiene el mismo cambio de, digamos, de consumo, ¿no? O sea, el pico de consumo, y además, por ejemplo, el motor de la heladera tiene un arranque grande y después baja, la lamparita tiene uno más estable. Entonces, según esas huellas que van dejando, yo puedo detectar qué tipo de cosas, simplemente por estar escuchando, digamos, tu consumo, escuchando, ¿no? O sea, viendo la red de tu consumo, puedo entender, y habiendo entrenado mi modelo, puedo entender
qué artefactos tenés prendidos, por ejemplo, cuántas heladeras tenés, si dejaste el aire prendido a la noche, si lo tenés, cuánto tiempo lo tenés prendido. O sea, con todo ese tipo de cosas, yo puedo predecir muchísimo y decir, mira, que acá en esta casa están con... Lo mismo con el agua. Vamos a suponer que yo empiezo a medir los patrones de consumo y de repente veo que dejaste prendido una canilla durante una noche entera, un día entero, qué sé yo, digo, este debe tener una pileta. Cada tanto se te prende, digo, lavarropa. Cada tanto se te prende tanto y según los consumos de agua, puedo llegar a empezar a entender si es una ducha, si es un lavado de platos, un lavarropa, si es una pileta. Claro, entonces, o si hay pérdida. Si digamos, tu consumo es constante, decís, che, capaz hay una pérdida. A mí me pasó... No, increíble lo de perdón, Agus, que interrumpa. La sobrecarga, cuando decía lo de la energía, capaz que también hasta te puede hacer diferir la cantidad de tomas que tenés que tener, si no tenés un disyuntor que se te pueda incendiar, ni hablar con el agua, lo mismo. O sea, estamos hablando de cosas de servicios básicos y de la importancia de la mala utilización o de que pueda llegar a generar algún tipo de accidente, ¿no? También. Y hay veces que incluso, yo te voy a dar un ejemplo. Acá tengo una pileta y tengo una llave que alimenta la pileta. La verdad que hace un mes la vaciamos para pintarla y me di cuenta que seguía llenándose un poquitito, muy poquito, seguía llenándose. Recién ahí me di cuenta que la llave estaba vieja y estaba todo el tiempo poniendo un poquito de agua. O sea, yo no tenía ni idea que la llave estaba mal, pero seguía consumiendo agua, esa llave. Eso, imagínate todo lo que conlleva eso. Tenemos bomba presurizadora, así que la bomba que se esté prendiendo cada rato con el desgaste que conlleva, el derroche energético, el derroche de agua. ¿Sí? Hay toda una cantidad de cosas que capaz que se pueden detectar con este tipo de tecnologías, porque de repente empezás a detectar patrones que decís, che, acá hay algo raro, no puede ser que estés consumiendo todo el tiempo agua, acá tenés una pérdida, y hasta incluso podés empezar a entender por dónde está la pérdida, por distintos patrones. También mismo, por ejemplo, nosotros en ingeniería para diseño tomamos un montón de coeficientes de comportamiento, de decir, bueno, la hora pico es a las 3 de la tarde, es un 50% más. Y capaz que no es así, o en áreas más urbanizadas de una manera, menos urbanizadas de otra. Como que también ahí hay todo un juego, ¿no? Obviamente que esto nos puede ayudar. Bueno, mirá eso que interesante que vos decís, ¿no? Cuando vos haces una observación en un lugar determinado, es impracticable que vos mandes 1 millón de personas a ponerse en cada esquina de Capital Federal para ver el tránsito que hay. Entonces vas tomando muestras aleatorias y qué sé yo. Ahora vos fíjate, Google Maps, por ejemplo, que se nutre de todos los, digamos, de todos los usuarios que tiene para tomar datos, y con eso produce modelos de, por ejemplo, de tráfico, y son tan sectorizados que pueden funcionar a nivel de cuadras. O sea, yo sé que en determinada cuadra voy a tener tráfico mañana a tal hora. De hecho, fue un caso muy icónico el de Brasil. En Brasil usan mucho Waze. Y un caso muy, muy gracioso que después salió a la luz y tuvieron un problema los tipos, pero había un edificio entero, grande. En San Pablo hay un problema gigante de tráfico. Y estos tipos en un edificio grande tenían un chat dentro del edificio donde lograron ponerse de acuerdo todos que todos los días a las 8 de la mañana o 7 de la mañana todos ponían que había tráfico muy pesado en esa cuadra. Entonces, todos los que tenían Waze los empezaba a derivar por otros lugares. Y entonces cuando ellos salían a trabajar tenían toda la cuadra libre para salir y tenían todo un canal, digamos, para salir tranquilos. Y todo para ellos, ¿por qué? Porque habían inundado con información falsa, digamos, a Waze. Esas son las picardías, ¿viste? Bueno, después tuvieron algún problema, modificaron el algoritmo, pero fíjate que, o sea, cómo se va tomando información tan chiquitita que no necesitas modelar, por ejemplo, bueno, en todo Palermo pasa tal cosa. No, acá modelan cuadra por cuadra. Sí. Eso es lo interesante de poder hacer exponencial un algoritmo. Y ahí lo que te quería comentar también, que mucho se está avanzando en el concepto de agua digital en nuestro sector, que tiene que ver también con eso, que bueno,
que en Europa se está avanzando obviamente de una manera mucho más vertiginosa que la información que nos llega acá, o también lo de ciudades inteligentes, que también es un poco esto, como plantear nueva infraestructura también en función de la información que uno va de cierta manera generando, ¿no? Pero Totalmente. La sensorización, o sea, todo lo que va de la mano de IoT, Internet de las Cosas, fue un motor gigante para la inteligencia artificial también. Porque, digamos, hoy en día hay sensores de lo que se te ocurra, sensores de agua, hay un montón de calidad de agua, sensores de caudal, incluso hay sensores de caudal que los pones por afuera del tanque y por la inducción que hace el agua cuando atraviesa, puede medir cuánto caudal está pasando. Entonces, digo, hay tantos tipos de sensores que están generando tanta información junta que la única forma de poder procesarla exponencialmente sin tener un ejército de gente trabajando son con modelos de inteligencia artificial. Eso es lo que te permite poder hacerlo masivo. bueno, muchas No gracias se te por escucha. Ahí está. los aportes. No, gracias por los aportes nada más, como para cerrar. Un gusto. Bueno, gente, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, así lo podemos liberar a Mati, pero obviamente ya le estamos pidiendo un próximo webinar más adelante. Un gusto. Realmente a mí en lo personal me encantó, Mati, muchísimas gracias. Por favor. Y aparte nos dejaste ahí, bueno, hasta acá llegamos, nos dejaste con los 3 puntitos suspensivos, el continuará, ¿verdad? Continuará. Hay cosas mucho más complejas también que se pueden hacer, muy interesantes. No, sin lugar a dudas, pero bueno, acá en el campo, en la parte de ingeniería, en la parte nuestra del agua, hay cosas como estaba ahí aportando Agus, sumamente importantes para modificar, para el bien, también como preguntaba Luigi por una cuestión de ética, siempre apuntando a la inteligencia artificial para el bien y para mejorar, ¿no? Muchísimas cosas, así que bueno, de parte mía, Mati, te agradezco muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto y vamos viendo cómo continuamos con la inteligencia artificial, con qué temática. Excelente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y espero que haya sido clara la explicación. Excelente, Fue Matías. muy clara, muchísimas gracias. Clarísimo. Bueno, Muy bueno. Va a haber una segunda parte, seguro. Ya te comprometo. Sin dudas. perfecto, sin problema. Muchas gracias, Matías. Mati. Nos vemos. Bueno,